1930. La economía mundial se hunde. En Estados Unidos, la producción industrial cae un tercio. El desempleo llega al 25%. En Alemania, 6 millones de personas sin trabajo. En Gran Bretaña, ciudades industriales enteras paralizadas. Los economistas ortodoxos dicen paciencia. Los mercados se ajustarán. Los salarios bajarán, los precios bajarán, y el equilibrio volverá. Solo hay que esperar. Un economista británico, sentado en su despacho de Cambridge, mira las cifras y piensa algo que nadie se atreve a decir en voz alta: ¿y si los mercados no se ajustan, qué? ¿Esperamos mientras millones de personas mueren de hambre? John Maynard Keynes no era un revolucionario. Era hijo de un profesor de Cambridge. Fue a Eton. Era elitista, brillante, arrogante y profundamente pragmático. Y en 1936 publicó el libro que cambió la relación entre los gobiernos y la economía, para siempre. Hasta ahora hemos visto escuelas que confiaban en los mercados. Los clásicos dijeron que los mercados tienden al equilibrio. Los marginalistas les dieron herramientas matemáticas. Los austríacos argumentaron que ningún planificador puede superar la sabiduría del mercado. Keynes no negó ninguna de esas ideas por completo. Lo que dijo fue más sutil y más devastador: tienen razón a largo plazo. Pero a largo plazo, como él mismo escribió, todos estamos muertos. El problema no es si los mercados se ajustan eventualmente. El problema es lo que pasa mientras tanto. La economía clásica, desde Say hasta los austríacos, asumía que la oferta crea su propia demanda. Si produces algo, generas ingresos, y esos ingresos se gastan. Puede haber desajustes temporales, pero el sistema se corrige. Keynes dijo: no. No siempre. Hay momentos en que la gente decide no gastar. No porque no tenga dinero, sino porque tiene miedo. Los consumidores ahorran por precaución. Las empresas no invierten porque no ven demanda futura. Los bancos no prestan porque no se fían de que les devuelvan el dinero. Cuando todo el mundo ahorra al mismo tiempo, ocurre algo paradójico. Individualmente, ahorrar es racional. Colectivamente, es desastroso. Si nadie gasta, las empresas no venden. Si no venden, despiden. Si despiden, la gente tiene menos dinero. Si tiene menos dinero, gasta menos. Y el círculo vicioso se alimenta a sí mismo. Keynes lo llamó la paradoja del ahorro. Lo que es prudente para cada individuo puede ser catastrófico para la sociedad en su conjunto. Esa es la demanda agregada. La suma de todo lo que todos los consumidores, empresas, gobiernos y compradores extranjeros quieren gastar. Cuando la demanda agregada cae, la economía se contrae. Y no hay nada en el mecanismo del mercado que garantice que vuelva a subir por sí sola. Si el problema es que nadie gasta, la solución de Keynes es lógicamente directa: que gaste el gobierno. Cuando el gobierno construye una carretera, paga a los trabajadores. Los trabajadores gastan su salario en comida, ropa, alquiler. Los tenderos, los caseros y los agricultores gastan a su vez. Cada euro que gasta el gobierno genera más de €1 de actividad económica. Es el efecto multiplicador, desarrollado originalmente por Richard Kahn, discípulo de Keynes. Si el multiplicador es de 1,5, cada euro que gasta el gobierno genera €1,5 de producción total. Pero el multiplicador no es mágico. Depende de las circunstancias. Si la economía ya está en pleno empleo, el gasto público no crea producción nueva. Solo sube los precios. Y si la gente ahorra el dinero en lugar de gastarlo, el efecto se diluye. Los críticos de Keynes señalan además el efecto expulsión. Si el gobierno gasta más, necesita pedir prestado más. Si pide prestado más, sube el tipo de interés. Y si sube el tipo de interés, la inversión privada baja. El gasto público puede expulsar al gasto privado. Ambos argumentos tienen mérito. El multiplicador funciona mejor en recesiones profundas, cuando hay recursos ociosos y tipos de interés bajos. En épocas de bonanza, sus efectos son mucho menores. Keynes no creía que la economía fuera una máquina de relojería que funcionara según leyes matemáticas predecibles. Creía que la psicología importa tanto como los datos. Los empresarios no invierten basándose en cálculos precisos del retorno futuro. Invierten basándose en lo que Keynes llamó espíritus animales: el optimismo, la confianza, la intuición, el instinto. Cuando los espíritus animales son altos, la gente invierte, contrata y arriesga. Cuando se desploman, todo se paraliza. Y ningún modelo matemático puede predecir cuándo cambiarán. La preferencia por la liquidez es otra idea clave. En momentos de incertidumbre, la gente prefiere tener dinero en efectivo antes que invertirlo. El dinero líquido no da rendimiento, pero tampoco da sustos. Cuando la incertidumbre es extrema, la gente atesora dinero. Y cuanto más atesora, menos circula. Y cuanto menos circula, más cae la actividad económica. Esto lleva a lo que Keynes llamó la trampa de la liquidez. Una situación en la que los tipos de interés están tan bajos que ya no pueden bajar más. El Banco Central pierde su herramienta principal.
Bajar los tipos al cero no sirve de nada si nadie quiere pedir prestado. Es como empujar una cuerda. Cuando la política monetaria se queda sin munición, solo queda la política fiscal. El gobierno como gastador de último recurso. Después de la Segunda Guerra Mundial, las ideas de Keynes dominaron la política económica occidental durante casi 30 años. Los gobiernos gestionaban activamente la demanda agregada. Bajaban impuestos y aumentaban el gasto en recesiones. Subían impuestos y recortaban en expansiones. La economía parecía domesticada. Y los resultados fueron espectaculares. Entre 1945 y 1973, Occidente vivió el mayor periodo de crecimiento económico sostenido de la historia. Desempleo bajo. Inflación moderada. Clases medias en expansión. El estado del bienestar. Algunos lo llamaron la edad dorada del capitalismo. Pero en 1973, todo se torció. La crisis del petróleo provocó algo que la teoría keynesiana no podía explicar bien, estanflación. Inflación y desempleo al mismo tiempo. Según Keynes, la inflación aparece cuando hay demasiada demanda. El desempleo aparece cuando hay demasiado poca. No pueden coexistir. Pero coexistieron. Y eso abrió la puerta a una contrarrevolución. Keynes transformó la economía. Pero sus ideas no son invulnerables. Primera, el gasto público tiende a ser más fácil de activar que de desactivar. La teoría keynesiana dice que el gobierno debe gastar en recesiones y ahorrar en expansiones. En la práctica, los políticos gastan siempre. Nadie gana elecciones prometiendo austeridad durante los buenos tiempos. El resultado es una acumulación crónica de deuda pública. Segunda, el efecto expulsión es real. El gasto público puede desplazar la inversión privada, especialmente cuando la economía no está en una recesión profunda. Tercera, los keynesianos de segunda generación simplificaron excesivamente las ideas de Keynes. Lo redujeron a ajustar el déficit fiscal como quien ajusta un termostato. Keynes era mucho más sofisticado que eso. Entendía la incertidumbre radical, la psicología de los mercados, los límites del conocimiento. Muchos de sus seguidores no. Cuarta, la estanflación de los 70 demostró que la relación entre inflación y desempleo no es estable. La curva de Phillips, que los keynesianos usaban como guía de política, se rompió. Y eso abrió espacio para una alternativa. Pero las críticas no anulan la contribución fundamental. Keynes demostró que los mercados pueden quedarse atrapados en equilibrios con desempleo masivo. Que la demanda agregada importa. Que esperar a que los mercados se ajusten solos puede significar años de sufrimiento innecesario. Y que los gobiernos tienen herramientas para evitarlo. Después de la crisis de 2008, los gobiernos de todo el mundo volvieron a recurrir a recetas keynesianas. Después de la pandemia de 2020, lo hicieron a una escala sin precedentes. Las ideas de Keynes siguen vivas porque las crisis siguen llegando. Cuando estalló la crisis de 2008, millones de personas en España perdieron sus empleos. La ortodoxia decía, ajuste. Recortes. Paciencia. Los mercados se ajustarán. Se ajustaron. Eventualmente. Pero entre medias, una generación entera vio cómo se evaporaban sus expectativas. Hipotecas impagables. Desahucios. Emigración forzada. La pregunta de Keynes sigue siendo la pregunta fundamental de la política económica. ¿Cuánto sufrimiento estamos dispuestos a tolerar mientras esperamos a que los mercados se corrijan? ¿Y es ese sufrimiento realmente necesario? No hay una respuesta fácil. Gastar demasiado puede crear inflación y deuda insostenible. Gastar demasiado poco puede destruir vidas. El equilibrio es difícil. Pero ignorar la pregunta no la hace desaparecer. 3 ideas para llevaros de este episodio. Primera, Keynes demostró que la demanda agregada puede ser insuficiente. Cuando todo el mundo ahorra al mismo tiempo, la economía se hunde y no se recupera sola. La paradoja del ahorro muestra que lo racional para el individuo puede ser catastrófico para la sociedad. Segunda, el gobierno puede actuar como gastador de último recurso a través del multiplicador fiscal. Pero esta herramienta tiene límites, el efecto expulsión, el sesgo político hacia el gasto perpetuo y la dificultad de calibrar el estímulo adecuado. Tercera, el consenso keynesiano funcionó durante 30 años y luego se estrelló contra la estanflación. Eso no invalida las ideas de Keynes, pero demostró que no son una receta universal. Como todas las herramientas, funciona mejor en unas circunstancias que en otras. Keynes dominó la economía durante una generación. Luego vino la estanflación. Y con ella, un profesor tranquilo de Chicago que tenía una explicación muy diferente de la Gran Depresión. No fue un fallo del mercado, dijo. Fue un fallo del Banco Central. Su nombre era Milton Friedman. Controlad el dinero, dijo, y controlaréis la economía. Dejad la demanda en paz. Eso, la próxima vez.